Bueno, y continuamos con noticias. Mire, yo hace un tiempo atrás dije, cuando la pandemia termine, tiene que haber una reforma muy grande del Estado Nacional. ¿Una reforma en qué sentido? En cómo se empieza después de la pandemia. Porque se va a encontrar un país que ya venía prácticamente destruido económicamente con el gobierno anterior, y esta pandemia, esta cuarentena, determinó que la situación se agravara muchísimo. Bueno, viene un plan, mire, viene un plan bastante grande que se va a ir dando de a poco la noticia, porque no va a ser un plan grande, sino que va a ser un plan que va a ir dando paso a paso algunas noticias. ¿Se acuerda que yo le decía, qué va a pasar con la gente, con la luz, con el gas, con los impuestos? ¿Cómo hace la gente para, cuando termine la pandemia, decir, bueno muchachos, ya terminó la pandemia, empiecen a trabajar, listo, empiecen a pagar los impuestos? ¿Cómo va a ser la gente? Uno tiene una acumulación de 5 meses, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses que seguramente los negocios no pagaron los impuestos, seguramente los negocios no pagaron muchas cosas, y tienen que después de ese mes empezar a pagar. ¿Cómo hacen? Bueno, ya la primera noticia a nivel nacional dicen que va a haber un pago de todo lo que no se pagó de impuestos, no de servicios, que me parece que va a ser el próximo paso, de impuestos, donde se va a dar una prórroga larga para que la gente pueda pagarlo. Es decir, se va a hacer una refinanciación muy larga a un 2%. Es decir, usted va a tener para la deuda de impuestos que usted tenga, sea comerciante o sea un particular, a todos, para todo el mundo, va a tener a lo mejor 10 años para pagar esa deuda. Es decir, ¿qué va a pasar? Porque uno no iba a poder pagar el total de 5 meses si no pudo pagarlo durante los 5 meses. Era una cosa lógica, yo lo venía diciendo, yo se lo decía. Va a haber que actuar por medidas muy fuertes y muy drásticas para poder salir adelante. Bueno, lo mismo va a tener que pasar con los servicios. Lo mismo. A ver, yo sé, hay servicios que son privados, ¿eh? Hay otros que son provinciales, como en el caso de la EPE, por ejemplo, aquí en Santa Fe, de aguas provinciales. Sé que hay otros servicios en Buenos Aires, por ejemplo, que son empresas privadas, pero va a haber que llegar a un acuerdo también. Es decir, son pasos que se van a ir dando, que el Estado Nacional va a tener que implementar, porque si no la gente no va a poder pagar, va a entrar en moratoria, y si a eso encima se le agrega mucho interés, seguramente no se va a poder pagar. ¿Por qué? Porque la economía no va a arrancar rápidamente. No hay posibilidades de que la economía arranque rápidamente. Hay posibilidades de que la gente empiece a trabajar y a tener algo de ingreso, pero no el comerciante va a abrir sus puertas como piensa ahora, ¿no es cierto?, que la va a abrir de vuelta en el AMBA, en la zona de Buenos Aires, y va a empezar a facturar. Mentira, porque la gente no tiene plata, porque, a ver, la crisis que ya traíamos, más la cuarentena y la pandemia, llevó a que la gente no tiene ingresos suficientes como para poder gastar. Entonces, realmente, aunque usted abra el negocio, no va a tener gente y no va a tener venta. Esta es la realidad de las cosas. Por eso le digo, tiene que venir un plan muy grande del gobierno nacional para empezar a reactivar. Dice que ya lo están haciendo. Una de las medidas es esta que yo le doy, en donde usted los impuestos los va a poder pagar a muy largo plazo, es decir, haciendo una refinanciación de eso, con una tasa muy baja de interés, y usted va a poder decir, bueno, si debía 50.000, los puedo pagar en 10 años, en cuotas muy chicas, y voy a empezar a pagar lo que sí va a venir de impuesto en el momento en que se reabra toda la economía. Esta es la realidad de las cosas. Y va a tener que haber estas medidas. Y va a haber que reforzar
muchos de las empresas que estuvieron, a ver, mucho tiempo cerrados, estos 5 meses, que no pudieron trabajar y que realmente están en condiciones muy críticas. Las van a tener que ayudar todavía, las van a tener que ayudar, van a tener que aparecer créditos blandos, van a tener que aparecer más plata, van a tener que seguir a lo mejor manejando el tema de ayudar en el pago de los sueldos de los empleados. Es decir, esto no termina cuando termina la pandemia, ténganlo en cuenta. Esto, cuando termina la pandemia, va a empezar otro ciclo en el cual el gobierno va a tener que tener un plan fuerte, conciso, para poder reestructurar y levantar de nuevo la economía argentina.